Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo /diagonal, te doy una súper bienvenida. Si ya eres parte de esta familia, gracias por estar siempre. Hoy prepárense porque tenemos un tema que, ¡ay, Dios mío! Va a dar mucho de qué hablar. ¿Vieron el título, verdad? 23 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, así como lo escuchan y como lo leen. Prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis, especulaciones y, por supuesto, mucho amor por nuestros amados Andercel y Kerem Bürsin. En este vídeo, vamos a desmenuzar absolutamente todo lo que sabemos sobre este bombazo. Vamos a analizar la noticia, las reacciones de los fans, los rumores que han estado circulando, y por supuesto, vamos a repasar un poco la historia de amor que nos conquistó a todos, la que comenzó en Love is in the Air y que aparentemente sigue dando mucho que hablar. Así que agarren sus palomitas, preparen sus comentarios y por favor, antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido que tanto les gusta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Ya saben, aquí en este canal, estamos al día con todo lo que ocurre en el mundo de Hande y Kerem, y no queremos que se pierdan nada. Bueno. Ahora sí arrancamos con el chismecito. Para entender el impacto de esta noticia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos por favor el furor que causó Love is in the Air, o Senkalkam, para los que prefieren el original. Fue una locura. La serie turca que nos cautivó a todos, no solo por su trama romántica y divertida, sino también por la química explosiva entre Hande y Kerem. Esa química traspasó la pantalla. Y es que, ¿cómo no sentir algo por ellos? Se veían tan bien juntos, se complementaban tanto. Era como si estuvieran destinados a estar juntos. Durante la emisión de la serie, los rumores de romance entre ellos no se hicieron esperar. Los fans, las redes sociales, todo explotó. Las fotos, los vídeos, los comentarios, todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban viviendo un romance en la vida real. Y efectivamente así fue. Confirmaron su relación, y el mundo entero se volvió loco de alegría. Recuerdo la emoción de la gente, la felicidad que irradiaban ellos, era algo mágico. Ver a Eda y Serkan enamorados, fuera de la pantalla, fue un sueño hecho realidad para muchos. Compartían fotos, salían juntos a eventos, se dedicaban mensajes llenos de cariño. Era puro amor. Sin embargo, como en toda historia, también hubo sus momentos complicados. Las agendas apretadas, las distancias, la presión mediática, todo eso, inevitablemente, influye en cualquier relación. Después de un tiempo, anunciaron su separación. La noticia, aunque triste, fue tomada con madurez por la mayoría de los fans. Entendíamos que a veces las cosas no funcionan como uno quiere, y que el amor, a veces, tiene diferentes caminos. Pero, ¿por qué el anuncio de este 23 de agosto de 2025 es tan impactante? Bueno, porque al parecer Hande y Kerem han vuelto a sorprendernos. La noticia que ha estado circulando, y que ha hecho que las redes sociales exploten, es que Hande y Kerem podrían estar juntos nuevamente. Sí, como lo escuchan. Los rumores comenzaron a circular después de que fueran vistos juntos en un evento. Sí, un evento público. Y no solo eso, sino que testigos aseguran haberlos visto muy cariñosos, compartiendo miradas, y con gestos que indicaban algo más que una simple amistad. Claro, hasta ahora, no hay una confirmación oficial por parte de ellos. Ni Hande ni Kerem han salido a decir nada al respecto. Pero las fotos y los vídeos que circulan en Internet son bastante reveladores. Ahora, vamos a analizar las pruebas. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Primero, el evento. Fue una gala benéfica, a la que asistieron numerosas celebridades. Hande y Kerem, coincidentemente, estuvieron presentes. Ambos lucieron espectaculares. Hande, como siempre, deslumbrante con un vestido que resaltaba su belleza natural. Kerem, elegante y carismático como nos tiene acostumbrados. Las fotos muestran que estuvieron cerca, conversando, riendo. No hubo besos ni abrazos apasionados, pero sí hubo miradas cómplices, gestos de cariño, y una conexión que para los que somos fans, es innegable. Segundo, las redes sociales.
Después del evento, las redes sociales explotaron. Los fans, como era de esperarse, enloquecieron. Empezaron a compartir las fotos, los vídeos, a analizar cada detalle, a sacar sus propias conclusiones. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se hicieron tendencia a nivel mundial. Los comentarios eran de todo tipo, algunos expresaban alegría, otros cautela, otros especulaban sobre el futuro de la pareja. Pero en general, la reacción fue positiva. La gente quiere verlos felices. La gente los quiere juntos. Tercero. Los rumores. Además de las fotos y los vídeos, han comenzado a circular rumores más fuertes. Algunos medios de comunicación turcos, que suelen estar bien informados sobre la vida de los famosos, han insinuado que Hande y Kerem podrían estar retomando su relación. Han hablado de citas secretas, de reencuentros, de una posible reconciliación. Claro, hay que tomar estos rumores con pinzas. No todo lo que se dice en los medios es verdad. Pero cuando los rumores son tan insistentes, y se basan en pruebas tan evidentes, es difícil no darles un poco de crédito. ¿Qué significa todo esto? ¿Realmente Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Es solo un rumor, un montaje, una estrategia de marketing? La verdad no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la expectativa es enorme. El interés del público es altísimo. Y la posibilidad de que vuelvan a estar juntos es algo que nos emociona a todos. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación, desde diferentes perspectivas. Primero, la perspectiva de Hande Erçel. Hande es una mujer joven, exitosa, con una carrera en ascenso. Es una actriz talentosa, querida por el público, y con una imagen impecable. Si decide retomar su relación con Kerem, seguramente lo habrá pensado muy bien. Habrá evaluado los pros y los contras, las consecuencias de sus decisiones. No es una persona que actúe impulsivamente. Es inteligente, madura, y sabe lo que quiere. Si decide darle una segunda oportunidad al amor con Kerem, seguramente es porque siente algo muy fuerte por él. Porque cree que vale la pena intentarlo de nuevo. Porque confía en que esta vez, las cosas pueden ser diferentes. Segundo, la perspectiva de Kerem Bürsin. Kerem es un hombre carismático, talentoso y con una gran personalidad. Es un actor reconocido a nivel internacional, con una trayectoria sólida. Al igual que Hande, es una persona inteligente, madura, y sabe lo que quiere. Si decide retomar su relación con Hande, seguramente es porque siente algo muy profundo por ella. Porque la ama. Porque cree que la conexión que tienen es especial, única. Porque está dispuesto a luchar por esa relación. Tercero, la perspectiva de los fans. Los fans son una parte fundamental de esta historia. Sin ellos, Love is in the air no hubiera tenido el éxito que tuvo. Sin ellos, la historia de amor entre Hande y Kerem no hubiera sido tan relevante. Los fans, como ya dije, están divididos entre la alegría, la cautela y la especulación. Pero en general, quieren verlos felices. Quieren verlos juntos. Quieren que Hande y Kerem encuentren la felicidad, sin importar si es juntos o por separado. Ahora, vamos a las preguntas que todos nos estamos haciendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Hande y Kerem se estarían dando una segunda oportunidad? ¿Qué ha cambiado? Bueno, las razones pueden ser muchas. Quizás con el tiempo han madurado, han crecido, han aprendido de sus errores. Quizás la distancia les hizo extrañarse, valorar lo que tenían. Quizás se dieron cuenta de que el amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. O tal vez simplemente el destino los está uniendo de nuevo. El destino a veces es caprichoso. Y a veces nos da segundas oportunidades. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo será el futuro de Hande y Kerem? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos esperar es que sean felices. Que vivan su amor libremente. Que sean respetados por los medios y por el público. Que tengan éxito en sus carreras. Y que, sobre todo, sean felices. Si deciden estar juntos, les deseamos lo mejor. Si deciden seguir caminos separados, les deseamos lo mejor también. Lo importante es que encuentren la felicidad. ¿Qué haremos nosotros, los fans? Seguir apoyándolos. Seguir celebrando su amor. Seguir compartiendo sus logros.
Seguir defendiéndolos de los haters y de las críticas injustas. Seguir siendo una comunidad unida, que los quiere y los respeta. Este vídeo, como ven, está lleno de especulaciones. No hay nada confirmado. Pero la posibilidad de que Hande y Kerem estén juntos nuevamente es algo que nos emociona muchísimo. La historia de amor de Eda y Serkan, que luego se trasladó a la vida real, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Esta posible reconciliación es algo que nos da esperanza, nos da alegría, y nos recuerda que el amor, a veces, puede tener segundas oportunidades. Y aunque no sepamos con certeza qué pasará, vamos a seguir atentos, vamos a seguir investigando, vamos a seguir apoyándolos y por supuesto vamos a seguir chismeando. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por ver mis vídeos, por sus comentarios, por su apoyo incondicional. Ustedes son lo mejor. Ahora los invito a que dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Están emocionados por esta posibilidad? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí estamos siempre al día con todo el chismecito de Hande y Kerem. Muchísimas gracias por todo, mis amores. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.